La Inmaculada revela al Espíritu Santo. San Maximiliano Kolbe. La Inmaculada es cumbre del amor creado, es eco de Dios, está llena de gracia. Viene al mundo la Inmaculada, la criatura sin mancha de pecado, obra maestra salida de las manos divinas, la llena de gracia. Dios uno y trino, mira la bajeza, es decir, la humildad, el fundamento de todas las virtudes presentes en ella. Y aquel que es omnipotente hace en ella grandes cosas, llena de gracia, ya que en efecto a ella no podía faltarle ninguna gracia. Qué hermosa esta plenitud de gracia, cuya sobreabundancia fluye copiosamente sobre nosotros, o mejor dicho, esta plenitud es para nosotros una fuente de gracia, y en nosotros esta gracia no cesa de pertenecerle a ella, y en ella le pertenece a Dios. En el alma de María, Dios ha derramado la plenitud de sus riquezas por un milagro de su omnipotencia. Esto nos decía el Papa Pío XI. Sabemos que la más perfecta de todas las criaturas es la Madre. Ella es la Inmaculada, la llena de gracia, toda hermosa, y Dios recibe de ella su mayor gloria. El vértice del amor de la creación que regresa a Dios es la Inmaculada, el ser sin mancha de pecado, toda hermosa, toda de Dios. Su voluntad no se ha alejado de la voluntad de Dios ni siquiera un instante. Ella ha pertenecido siempre y libremente a Dios. Por sí misma no es amada como el resto de las criaturas, pero por Dios es la más perfecta de todas ellas, la más perfecta semejanza del ser divino en una criatura puramente humana. La Inmaculada nunca tuvo ninguna mancha de pecado, lo cual quiere decir que su amor siempre fue total, sin ningún defecto. Amó a Dios de manera tan perfecta desde el primer instante de su vida, que el día de la Anunciación el ángel pudo dirigirse a ella diciéndole: llena de gracia, el Señor es contigo. Ella es pues criatura de Dios, propiedad de Dios, semejanza de Dios, imagen de Dios, hija de Dios, de la manera más perfecta posible para un ser humano. Hay que reconocer que en su omnipotencia creadora, Dios ha creado a la Inmaculada toda santa. Como criatura, ella está cerca de nosotros y como Madre de Dios, toca la divinidad. La Inmaculada es la más alta cumbre de perfección y de santidad en cuanto a criatura. Nadie puede alcanzar esta cumbre de gracia porque la Madre de Dios es única. Ella ocupa en la Santa Iglesia el lugar más elevado por debajo de Cristo. Ella es la más próxima a nosotros. La Inmaculada es el umbral entre Dios y la criatura. Ella es el reflejo fiel de la perfección divina y de la santidad de Dios. María es un espejo que refleja la perfección misma de Dios. Contemplando a María, podemos ver en ella el ejemplo de Dios más sublime, el más completo, el más espléndido ofrecido por una criatura. La Inmaculada y las tres personas divinas, la Inmaculada y el Espíritu Santo. Inmaculada Concepción. Estas palabras salieron de la boca de la Inmaculada misma y por eso deben indicar con la máxima precisión y en lo esencial quién es ella. ¿Quién eres, oh Inmaculada Concepción? Todo lo que existe fuera de Dios, precisamente por el hecho de proceder de Dios, totalmente y bajo todo aspecto de Dios, lleva en sí una semejanza con el Creador. Y en lo creado no existe nada que no lleve en sí esta semejanza, ya que todo es efecto de esa primera causa. La verdad es que las palabras que definen realidades creadas nos hablan de las perfecciones divinas solo de manera imperfecta, limitada y analógica, solo un eco más o menos lejano de los atributos divinos, y la palabra concepción no es ninguna excepción. El Padre engendra al Hijo, mientras que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo.
En estas pocas palabras está encerrado el misterio de la vida de la Santísima Trinidad y de todas las perfecciones existentes en las criaturas, las cuales son un eco de naturaleza diferente, un himno de alabanza en tonos multicolores de hermosísimo primer misterio. ¿Quién es el Padre? ¿Qué es lo que constituye su ser? Engendrar, ya que Él engendra al Hijo desde la eternidad y para la eternidad siempre engendra al Hijo. ¿Quién es el Hijo? El engendrado, ya que siempre y desde la eternidad es engendrado por el Padre. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el fruto del amor del Padre y del Hijo. Fruto del amor creado es una concepción creada. Por lo tanto, el fruto del amor, del prototipo de este amor creado, no es sino una concepción. Por consiguiente, el Espíritu Santo es una concepción increada, eterna. Es el prototipo de cualquier concepción de vida en el universo. Así pues, el Padre engendra, el Hijo es engendrado, el Espíritu Santo procede, y esta es su esencia, por la cual se distinguen uno del otro. Los unifica, sin embargo, la misma naturaleza, la existencia divina por esencia. El Espíritu Santo, por consiguiente, es una concepción santísima, infinitamente santa e inmaculada. En el universo encontramos siempre una acción y una reacción igual a esa acción, pero contraria, una ida y un regreso, un alejamiento y un acercamiento, una división y una unificación. Pero la división está siempre ordenada a la unificación, que es creativa. Eso no es sino una imagen de la Santísima Trinidad en la actividad de las criaturas. La unificación es amor, amor creativo, y de la misma manera se realiza la actividad de Dios fuera de sí mismo. Dios crea el universo, y esta acción es en cierto modo una separación. A través de la ley natural recibida por Dios, las criaturas, por su parte, se perfeccionan, se hacen semejantes a este Dios, regresan a Él. Las criaturas racionales lo aman conscientemente y se unen cada vez más a Él y por medio de ese amor regresan a Él. Además, la criatura totalmente llena de este amor de divinidad es la Inmaculada, sin mancha de pecado, aquella que nunca se apartó en nada de la voluntad divina. Ella está unida de manera inefable al Espíritu Santo por el hecho de que es su esposa, pero lo es en un sentido incomparablemente más perfecto del que ese término puede expresar ante las criaturas. ¿De qué clase es esta unión? Ante todo, interior. Es la unión de su ser con el ser del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ella, vive en ella, y eso desde el primer instante de su existencia, siempre y para la eternidad. ¿En qué consiste esta vida del Espíritu Santo en ella? Él mismo es amor en ella, el amor del Padre y del Hijo, el amor con que Dios se ama a sí mismo, el amor de toda la Santísima Trinidad, un amor fecundo, una concepción. En las semejanzas creadas, la unión de amor es la unión más íntima, de una manera sin comparación más rigurosa, más interior, más esencial. El Espíritu Santo vive en el alma de la Inmaculada, en su ser, y la fecunda, y eso desde el primer instante de su existencia para toda la vida, es decir, para siempre. Esta concepción inmaculada, increada, concibe inmaculadamente la vida divina en el seno de su alma, de María, su inmaculada concepción, y el seno virginal del cuerpo de María le está reservado y ahí concibe en el tiempo. Así como todo lo material ocurre en el tiempo, también la vida humana del hombre Dios. Ella, integrada en el amor de la Santísima Trinidad, se convierte desde el primer instante de su existencia y para siempre, eternamente,
en el complemento de la Santísima Trinidad. En la unión del Espíritu Santo con ella, no solo el amor une a estos dos seres, sino que el primero de ellos es todo el amor de la Santísima Trinidad, mientras que el segundo es todo el amor de la creación. Y así, en esa unión, el cielo se une con la tierra, todo el cielo con toda la tierra, todo el amor increado con todo el amor creado. Es el vértice del amor. María nos es presentada por el concilio no como una figura solitaria destacándose sobre un cielo vacío, sino como una criatura sin igual, bellísima y santísima, precisamente en razón de las relaciones divinas y misteriosas que la rodean, que definen su ser único y que la llenan de una luz que no nos es dado contemplar fuera de ella y en otra simple criatura, en una hermana de nuestra humanidad. En María, estas relaciones se elevan a un grado de plenitud indescriptible. Las palabras que la expresan son tan densas que se hunden en el misterio. El Señor es contigo, es verdad, Dios está siempre con ella y de una manera muy estrecha, perfecta. ¿No es ella, en cierto modo, una parte de la Santísima Trinidad? Dios Padre, el Hijo de Dios y suyo, el Espíritu Santo, su esposo. Y donde entra, lleva a ella consigo a toda la Santísima Trinidad. Qué verdaderas son estas palabras, que en el universo todo sucede en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a través de la Inmaculada. Donde no está ella presente, tampoco está Dios, ni Jesús, mientras que donde ella está presente, allí está presente la Santísima Trinidad. Redimida de manera eminente en consideración a los méritos de su Hijo, unida a Él con un lazo estrecho e indisoluble, ella recibe esta inmensa carga y dignidad de ser la madre del Hijo de Dios, y por tanto de ser la hija predilecta del Padre y el santuario del Espíritu Santo, don excepcional de gracia que la pone muy lejos por encima de todas las criaturas del cielo y de la tierra. La Inmaculada es una persona tan sublime, tan cercana a la Santísima Trinidad, que uno de los santos padres no duda en llamarla complemento de la Santísima Trinidad. No hay que maravillarse si la inteligencia limitada del hombre se pierde cuando quiere indagar en su misterio y un cerebro presuntuoso se entorpece aún más. ¿Quién es la Madre Santísima en relación a Dios Padre? Podemos decir que, como toda obra de Dios, es una criatura de Dios. Los seres espirituales son creados a imagen y semejanza de Dios. Luego de ella se puede decir que es hija de Dios. El paraíso vio que ella era realmente digna de recibir honor y gloria porque estaba misteriosamente emparentada con toda la Santísima Trinidad, en calidad de hija primogénita del Padre, de madre perfecta del Verbo y de esposa predilecta del Espíritu Santo. Por lo que hace a la relación de María con el Hijo de Dios, Jesús, remitimos a la sección María, Madre de Jesús. ¿Quién es la Inmaculada y cómo llegar a conocerla? Antes de Cristo, el misterio de la Santísima Trinidad no era, por así decir, conocido. Para que el mundo pudiera conocerlo, la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha hecho hombre y ha venido al mundo. Esta fue la primera etapa para un perfecto conocimiento de Dios, pero a fin de que el Hijo de Dios sea mejor conocido, hizo falta la venida del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. En Dios Padre, una sola naturaleza, una sola persona. En el Hijo de Dios, una sola persona y dos naturalezas, y en el Espíritu Santo hay como dos personas y dos naturalezas, pues la Madre Santísima está muy estrechamente unida al Espíritu Santo. No es difícil comprender que la Inmaculada es como la encarnación del Espíritu Santo. La Virgen María existe para que sea mejor conocido el Espíritu Santo.
y el Espíritu Santo. Él está en la Inmaculada como la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Hijo de Dios está en Jesús, pero con esta diferencia, que en Jesús hay dos naturalezas, la divina y la humana. Y la única persona, la divina, la naturaleza y la persona de la Inmaculada, al contrario, son distintas de la naturaleza y la persona del Espíritu Santo. Esta unión, sin embargo, es tan inefable y perfecta que el Espíritu Santo actúa a través de la Inmaculada, su esposa. Así pues, venerando a la Inmaculada, veneramos de manera muy especial al Espíritu Santo. La eminente santidad de María no fue solo un don supremo de la generosidad divina, sino más bien el fruto de la continua y generosa correspondencia de su libre voluntad a las emociones interiores del Espíritu Santo. La Inmaculada es perfecta. Ella está tan unida al Espíritu Santo que es llamada su esposa. Por eso amamos y honramos a la Inmaculada perfectamente santa. Por ella actúa el Espíritu Santo. Los padres han atestiguado que la carne de la Virgen María, salida de Adán, no había contraído las manchas de Adán, y que por esta razón la Virgen bienaventurada era un sagrario creado por Dios mismo, formado por el Espíritu Santo. Todas las almas reciben las gracias del Espíritu Santo, y decimos que el Espíritu Santo habita en el alma de los justos. Si esto es así, en el alma de la Inmaculada tiene la morada más perfecta. Ella es llamada la esposa del Espíritu Santo, única, santa y purísima de alma y de cuerpo, tanto que ha sobrepasado toda integridad, toda virginidad, y que ella sola ha sido hecha toda entera, domicilio y santuario de todas las gracias del Espíritu Santo. Ella es, con excepción, solo de Dios superior a todos los seres. Afirmamos que el Padre de los cielos está en el origen de todo, que todo proviene de la Santísima Trinidad. A Dios no lo podemos ver, por eso Jesús ha venido del cielo para dárnoslo a conocer. La Virgen Santísima es aquella en la cual veneramos al Espíritu Santo, porque es su esposa. Tanto quieren los hombres conocer al Padre que los apóstoles pidieron a Jesús: muéstranos al Padre. La segunda persona de la Santísima Trinidad ha venido a la tierra y ha dado prueba de su amor. La tercera persona de la Santísima Trinidad no se ha encarnado, pero nuestra palabra humana, esposa, no consigue expresar la realidad de la relación de la Inmaculada con el Espíritu Santo. Se puede afirmar que la Inmaculada es, en cierto sentido, la encarnación del Espíritu Santo. En ella es el Espíritu Santo al que amamos y por ella al Hijo. El Espíritu Santo es muy poco conocido. Se afirma a veces que numerosos textos de la piedad moderna no reflejan suficientemente toda la doctrina concerniente al Espíritu Santo. Es labor de los especialistas verificar esta afirmación y evaluar su alcance. A nosotros nos toca exhortar al conjunto del pueblo de Dios, especialmente a los pastores y a los teólogos, a profundizar su reflexión sobre la acción del Espíritu en la historia de la salvación, y a actuar de suerte que los textos de la piedad cristiana saquen a plena luz, como es debido, su acción vivificante, de una tal profundización que destacará en particular la misteriosa relación entre el Espíritu de Dios y la Virgen de Nazaret, la acción de ambos en la Iglesia, y de estas verdades de fe más profundamente meditadas nacerá una piedad más intensamente vivida. La voluntad de la Inmaculada está estrechamente unida a la voluntad del Espíritu Santo. Él la posee completamente. Un amor sin límites a la Inmaculada, ¿en qué consiste?
La Inmaculada está tan unida a Dios por el amor que se eleva por encima no solo de todos los santos, sino también de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines y de los serafines. Por tanto, un amor sin límites a la Inmaculada nos eleva hasta ella, nos une a ella mediante el amor, por encima de todos ellos. ¿Qué es el amor sin límites a la Inmaculada? Ella está muy cerca de Dios y nosotros estamos muy cerca de ella. Y por consiguiente, por medio de ella, de Dios mismo, Dios nos dio esta escalera blanca y quiere que nosotros, subiendo por ella, lleguemos hasta Él, o mejor, que ella, después de habernos estrechado a su pecho maternal, nos lleve hasta Dios. Es en virtud del perfecto acuerdo entre la gracia divina y la actividad de su naturaleza humana, como la Virgen ha dado a la Santísima Trinidad la mayor gloria y ha sido hecha insigne ornamento de la Iglesia. Indudablemente la fantasía tiende a imaginar a Dios Padre, a Jesús, a la Inmaculada, etc., como objetos distintos de otras tantas devociones, como si estuvieran al mismo nivel, en vez de representarlos como anillos de una sola cadena, subordinados entre sí como varios medios ordenados a un único fin, Dios uno en la Santísima Trinidad. Profundicemos cada día más nuestra pertenencia a la Inmaculada y en ella, a través de ella, a Jesús y a Dios, pero no junto a ella. Nosotros no servimos a Dios Padre, a Jesús y a la Inmaculada de manera distinta, sino que servimos a Dios en Jesús y por medio de Jesús, a Jesús en la Inmaculada y por medio de la Inmaculada. Es decir, nosotros servimos a la Inmaculada de manera directa, ilimitada y exclusiva, pero con ella, en ella y por medio de ella, servimos a Jesús y con Él, en Él y por medio de Él a Dios Padre. Pero María, en su velo trascendente, nos eleva después hacia Dios. Acordaos del Magnificat. Así pues, en realidad, estamos consagrados entera, completa y exclusivamente a la Inmaculada, con todas nuestras acciones y en ella, a través de ella, estamos consagrados entera, completa y exclusivamente a Jesucristo, y en Él y a través de Él estamos consagrados entera, completa y exclusivamente a nuestro Padre Celestial. Cada alma que se da sin límites a la Inmaculada demuestra así que es en ella y por ella como desea encontrar al Señor Jesús y por Jesús llegar a Dios Padre. Así, ella todo lo ha recibido de Dios. Ella es la más perfecta criatura, por eso cada homenaje que le es rendido a ella es naturalmente dirigido a Dios. Si admiramos la imagen, entonces honramos al artista que ha hecho la obra maestra. Al rendir homenaje a la Santísima Virgen, honramos a Dios. Cuanto mayor homenaje rendimos a la perfección divina que está en la Virgen María, más perfecto es este homenaje en orden a Dios. Es normal puesto que Dios la ha creado en la mayor perfección. El culto de la Virgen, si se comprende bien, lejos de restar nada a la gloria de Dios, redunda inmediatamente en Él, el autor de todo bien, que la ha querido tan grande y tan pura. Donación de todo lo que somos a la Inmaculada. Dándonos a la Inmaculada, nos hacemos casi inmaculados, luego más agradables a Dios. En este caso, no somos nosotros, sino ella por nosotros y en nosotros quien procura a la Trinidad la mayor gloria gracias al Espíritu Santo. Por eso, la alabanza procurada a Dios por la Inmaculada es la alabanza más perfecta, la más alta, la más intensa que Dios puede recibir de nosotros. Si queremos prescindir de la Inmaculada, entonces heriremos a la Santísima Trinidad. Todo honor y toda veneración concedidos a nuestra Madre Celeste vienen sin ninguna duda a realzar la gloria de su Divino Hijo. ¿No es de Él de quien derivan como de su primera fuente todas las gracias y todos los dones, incluso los más elevados? Y diré aún más,
¿No son acaso los padres la gloria de sus hijos? Al amar a la Inmaculada, amamos a Dios. Su amor, el de ella, es el amor divino, el amor de la Santísima Trinidad. Y solo a través de ella, el amor de las criaturas llega a Jesús y a través de él al Padre. No siempre las criaturas se dan cuenta de todo esto, sin embargo, sucede siempre así.